Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Agradezco que continúe con nosotros. Hoy, Día Mundial de la Población, 11 de julio, y esta mañana le presentaremos lo más relevante en materia nacional e internacional de derechos humanos. En materia nacional le comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que es una prioridad el promover el respeto a los derechos humanos de los indígenas. Además, le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y la Profeco han llegado a un acuerdo para trabajar de manera conjunta. De manera internacional, veremos que UNICEF advierte que en Mali, allá en África, la violencia contra los niños y niñas es de manera alarmante. Además, veremos que Kofi Annan, el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Estados Árabes, llega a Bagdad para poder continuar consultas sobre la crisis que se está viviendo en Siria. Estamos a punto de iniciar. Vamos a nuestra primera sección de noticias nacionales. Promover el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas indígenas en nuestro país es una prioridad para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De tal manera que el organismo autónomo precisó que entre las actividades a realizar con este propósito está el fomentar entre los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno el respeto a los derechos de los pueblos originarios y a sus usos y costumbres. Fue mediante un comunicado de prensa que el organismo detalló que actualmente hay 15 millones de personas de diferentes etnias que viven en condiciones de discriminación y abuso. De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puntualizó que del año 2011 hasta la fecha se han atendido 205 quejas por presuntas violaciones a sus derechos relacionadas con detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante, así como situaciones en las que se ignora el principio de igualdad ante la ley. Con el objetivo de que los menores conozcan sobre sus derechos, la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de Coahuila está realizando el campamento de verano denominado Por los Derechos de los Niños y las Niñas. En torno a esto, Armando Luna Canales, quien es titular de la comisión, señaló que el objetivo de este campamento es que los niños y niñas se diviertan mediante actividades de juego lúdicas y que además aprendan temas básicos en materia de derechos humanos para que los menores puedan hacerlos valer y así poder evitar un futuro caso de maltrato. El defensor de los derechos humanos agregó que durante el curso se abordarán temas que tienen relación con la violencia, así como los que se relacionan con la educación, la deserción escolar y con el derecho a la identidad. Con el objetivo de mejorar el trabajo de policías y brindar un buen trato a los ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, inició un taller de derechos humanos que imparte la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas capacitaciones están teniendo lugar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y será el total de la corporación 2.200 policías los que tomarán los cursos, que constan de 2 horas al día a partir de este martes hasta el próximo 14 de julio. Cabe mencionarles que dentro de este taller se incluyen temas sobre seguridad pública, como el uso indebido de la fuerza, detenciones arbitrarias, concepto de sospecha y, en general, es hacer del conocimiento de los agentes los derechos que cada persona tiene al momento de ser detenida. El gremio periodístico organizado de nuestro país expresó este martes su beneplácito por las declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside el doctor Raúl Plasencia Villanueva, por las cuales considera que los atentados a periodistas y comunicadores lesionan a toda la sociedad. Esto porque se vulnera la libertad de expresión y porque resulta preocupante que al tiempo en que se da una mayor apertura en nuestro país, se esté gestando asimismo un clima adverso que afecta el ejercicio de los informadores. En ese sentido, también se informa en un comunicado que se congratulan de que la situación de la violencia que enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación, ante esta situación la Comisión Nacional de Derechos Humanos reitere su elaboración de la guía para implementar medidas cautelares a favor de periodistas y comunicadores en México.
Esto permite hacer más eficiente la protección que brindan las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para poder salvaguardar la integridad de nosotros los comunicadores. Docentes e investigadores del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe se integraron al taller Derechos Humanos, Democracia y Construcción de Ciudadanía, esto como parte del programa Turismo Educativo Los 12 del 12 del Colectivo para la Educación para la Paz durante 3 días allá en Pátzcuaro, Michoacán. El taller impartido por el maestro Emilio Álvarez y Casa se basó en 2 temas principales: derechos humanos y democracia dentro de las legislaciones nacional e internacional, así como la manera de operar los derechos humanos a través de pactos políticos. También la forma de exigirlos a través de la participación de la sociedad y la construcción de la ciudadanía. Cabe mencionarles que este curso tuvo como objetivo que los alumnos adquirieran herramientas, por ejemplo, para defenderse contra el bullying o para que los maestros tengan elementos para resolver problemas respetando los derechos humanos de los alumnos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y la Delegación Local de la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, signaron ayer un convenio de colaboración para emprender acciones conjuntas en materia de educación, difusión e intercambio de información relacionada con los derechos del consumidor en el contexto de los derechos humanos. De acuerdo con el ombudsman tlaxcalteca Francisco Miscuatl Antonio, este convenio tiene como propósito formalizar las bases para la colaboración y apoyo entre ambas instituciones para desarrollar de manera conjunta actividades tendientes a ampliar la promoción y difusión y el respeto a los derechos humanos y los derechos del consumidor en aquel estado. De igual manera, el ombudsman local agregó que el convenio también establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la vez que la Profeco, promoverán a través de sus programas de difusión ordinarios información relacionada con la temática del documento, que harán publicaciones en ese mismo sentido. A fin de garantizar que el estado de las cárceles ubicadas en 10 municipios que integran su jurisdicción, la Delegación Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pánuco, Veracruz, procederá en breve a evaluar el estado de las mismas, así como las condiciones de los detenidos. La titular de esa dependencia, Kira Olivares Torres, indicó que estas revisiones incluyen que cuenten con la iluminación adecuada y ventilación suficiente, ver si realmente se les ha dado la facilidad para hacer una llamada telefónica, esto con el fin de reportarse como detenidos con sus familiares o abogados. Además, se verificará si las celdas cuentan con sanitarios y agua corriente para que los internos puedan realizar sus necesidades fisiológicas. Entre otros aspectos, esto se hizo y se hará, refiriendo que todos los aspectos se integran en un informe para posteriormente proceder a las recomendaciones correspondientes. Esto al recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una dependencia que aplique sanciones. El comité organizador del 8º Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, extendió el plazo para la recepción de trabajos hasta el próximo viernes 13 de julio. De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es integrante del comité organizador, informó que este certamen está reconociendo los mejores trabajos en las categorías de artículo de opinión, caricatura crónica, fotografía y reportaje en medios impresos, además internet, radio y televisión. Mediante un comunicado, la Comisión Defensora de Derechos Humanos agregó que entre los temas que se tratan en el concurso figuran los relacionados con la discriminación por edad, sexo, género, origen, raza, nacionalidad, religión, entre otros. Además, puntualizó que las bases de participación están disponibles en la dirección electrónica www.cdhdf.org.mx. La Secretaría de Relaciones Exteriores inició este lunes el curso sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que asisten 41 líderes indígenas y funcionarios públicos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
El propósito de este curso es familiarizar a los asistentes con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que el conocimiento que ellos adquieran lo repliquen en sus comunidades. Cabe señalarles que durante la inauguración, el director de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Alejandro Negrín, refrendó el apoyo del Gobierno de México a este curso, en el contexto de la promulgación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Estamos de regreso para ver lo más interesante y relevante en materia internacional. Le comento que el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe de Estados Árabes llegó ayer a Bagdad para conversar con el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, sobre la crisis que se está viviendo en Siria, su impacto en la región y la mejor manera de hallar una solución pacífica. Kofi Annan arribó a la capital iraquí procedente de Teherán, donde se reunió con el ministro exterior de Irán, Ali Akbar Saleh, para tratar la cuestión de Siria. Annan ha sostenido que Irán es un país con influencia en Siria, por lo mismo debe participar en la búsqueda de una salida a este conflicto. En conferencia de prensa tras ese encuentro, el canciller iraní pidió prudencia a los países vecinos y advirtió que tomar decisiones incorrectas en el caso de Siria podría causar una catástrofe regional. Asesinatos, violaciones y reclutamientos forzosos de menores son cada vez más frecuentes en el norte de Mali, donde el conflicto armado se recrudece y tiene como víctimas habituales a los niños y niñas. Según ha denunciado UNICEF, desde finales de marzo, unos 175 adolescentes entre 12 y 17 años han sido reclutados por grupos armados, al menos 8 niñas fueron violadas, 2 pequeños resultaron asesinados y otros 18 han sido mutilados por explosiones. Ello es solo una pequeña muestra de lo que sucede en la región, destacó UNICEF, que alerta de que los asesinatos y la violencia sexual contra los menores van en aumento a medida de que la guerra se agudiza. Además, el cierre de las escuelas está afectando a más de 300,000 niños y niñas de educación básica en todo el norte de aquel país. En otra información, le comento que Amnistía Internacional advirtió este martes de que el anuncio de Rusia de que no va a suministrar nuevas armas a Siria, incluidos los aviones de combate Yak-130, mientras se siga sin resolverse el conflicto, no es suficiente, por lo que reclamó a Moscú que ponga fin a todas las transferencias de armas contratadas anteriormente. Ann Harrison, subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, declaró que si las declaraciones de las autoridades rusas son ciertas, se trata de un anuncio muy débil. De tal forma, manifestó que no es suficiente con que el gobierno ruso suspenda la firma de nuevos acuerdos con Siria mientras se sigue cumpliendo con los contratos de armas en vigor, por lo que advirtió que se debe poner fin de manera inmediata a todas las transferencias de armas, incluida la asistencia técnica a aquel gobierno sirio. La presencia del cólera empeora la situación humanitaria entre las y los niños en la región del Sahel, afectada por la hambruna y la cuestión de los refugiados, quienes huyen de la violencia y la inestabilidad política. El día de ayer, 3 agencias de Naciones Unidas alertaron sobre ese problema en una conferencia de prensa que se hizo en Ginebra, Suiza. Los expositores dieron la alarma sobre las posibles consecuencias negativas de la presencia de la enfermedad y de los estándares sanitarios, los cuales cada día se degradan de manera acelerada. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, este año 700 personas murieron por cólera ahí en el Sahel y fueron diagnosticados 29,000 casos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes los asesinatos de 2 transexuales en el municipio de Villanueva, en Guatemala, cuyos cadáveres aparecieron con heridas de bala el pasado 17 de junio. William Giovanni Aguilar Pérez y Allison fueron presuntamente víctimas de un grupo de pandilleros, según las informaciones de medios locales.
En torno a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó en un comunicado que es obligación del Estado el investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables. De igual manera, la Comisión instó al Estado guatemalteco a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión de género, de identidad de género o la orientación sexual de las víctimas. En otra información, le comento que la secretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton, destacó ayer en sus conversaciones con las autoridades vietnamitas la importancia de respetar los derechos humanos y las libertades. Clinton indicó a la prensa a la salida de la reunión que mantuvo en Hanoi con su homólogo vietnamita Phan Phin Minh que le preocupa especialmente en Vietnam la censura en Internet y las detenciones de disidentes y activistas cuyo único delito ha sido expresar pacíficamente en su opinión en público. Según Human Rights Watch, cabe mencionarles que al menos 10 personas fueron condenadas por jueces vietnamitas en el año pasado por divulgar opiniones críticas con el gobierno en aplicación del Código Penal que castiga con hasta 20 años de cárcel la propaganda contra la República Socialista de Vietnam. Tomás Lubanga, el ex líder rebelde congoleño, fue condenado ayer a 14 años de cárcel por el reclutamiento de niños soldados durante el periodo 2002-2003 en la República Democrática del Congo. Cabe señalar que la sentencia de Lubanga es la primera que se dicta por crímenes de guerra que ha dictado la Corte Penal Internacional desde su creación desde hace 10 años. Los jueces de la Corte señalaron que si bien no es posible establecer el número de menores reclutados, existe la evidencia de que era una práctica común y extendida. Vale la pena mencionarles que Lubanga, de 51 años, fue el fundador de la Unión de Patriotas Congolenses y las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Y en febrero del 2006, la Corte Penal Internacional ordenó su aprehensión y fue arrestado en marzo del mismo año, convirtiéndose en el primer detenido por orden de esa instancia. El Fondo de la ONU para la Infancia reiteró su apoyo al programa Fútbol para la Vida, que durante 10 años ha facilitado el acceso al deporte y a una educación y salud integral a más de 40,000 menores de los barrios más vulnerables de Tegucigalpa. Con motivo del 10º aniversario de la iniciativa, el alcalde de la capital hondureña, Ricardo Álvarez, señaló que la intención de este programa Fútbol para la Vida es ayudar estos niños que se impulsen para crear mejores ciudadanos. Por su parte, la representante de UNICEF en Honduras, Cristian Munduate, refrendó su compromiso por el proyecto y con el plan de extenderlo al resto del país. Ayer, 2 expertos de la ONU advirtieron que la destrucción de sitios religiosos importantes en el norte de Mali anuncian un futuro muy oscuro para las poblaciones locales de esa región. Mediante un comunicado conjunto, los expertos condenaron las violaciones a los derechos culturales y a la libertad de religión en esa zona de Mali. Farida Sachid, relator especial sobre los derechos culturales, señaló que el vandalismo en Timbuktu es una pérdida para todos, pero para la población local también significa la negación de su identidad, de sus creencias, de su historia y de su dignidad, por lo que instó a todos los actores en Mali y en la comunidad internacional a sumar fuerzas para garantizar el respeto y la protección de los derechos de la gente del norte de ese país. Por su parte, el relator sobre la libertad de religión, Heiner Beldeft, sostuvo que los ataques a sitios de culto y la profanación de cementerios no solo es una violación de los derechos de los creyentes, sino que afectan a la comunidad que está apegada a ellos. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.